Mire, con una inversión de más de 40 millones de pesos, el Instituto de Vivienda de la ciudad entregó 81 departamentos a beneficiarios del programa Vivienda en Conjunto en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez. En la entrega se invitó a los beneficiarios a tramitar su escritura aprovechando las ventajas del convenio que se firmó con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, que otorga hasta un 25% de descuento. Y precisamente para conversar sobre estos beneficios está en la línea telefónica Pedro Sosa Álvarez. Él es director general del Instituto de Vivienda de la capital del país. Muy buenas noches, Pedro Sosa, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y con su público. Pedro, cuéntenos estos beneficios a través del convenio con el Colegio de Notarios. ¿Quiénes pueden acceder a él y sobre todo cuáles son los requisitos? Pueden acceder a él todos los acreditados del Instituto de Vivienda que ya recibieron una vivienda y que pues están interesados y que además tienen tienen que elaborar pues toda una serie de requisitos para poder ingresar con los notarios. Los notarios los tenemos en planta baja ahora, directamente ahí pueden acudir a Canela 660 y entonces ahí los van a atender y van a empezar a hacer todos sus trámites. Pedro, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaya y bueno, preguntarle cuáles son los requisitos o aquellos documentos que necesitan presentar las personas que quieran acceder para poder obtener sus escrituras. En principio, desde luego tiene que ser un crédito del Instituto de Vivienda, haber terminado su vivienda, tienen que presentar, y eso lo van a ver con el notario, la terminación de su ejercicio de vivienda, ¿verdad? Que ya está completa y que ya les fue entregada. Eso lo pueden ver ahí directamente en el Instituto de Vivienda. Pero... Y después pedirán otros requisitos que se necesitan como pues, liberación de todo impuesto que tengan y van a seguir haciendo trámites. Son 25% de descuento entonces esos trámites para el Instituto de Vivienda, aparte de lo que ya se está consiguiendo a través de las facilidades, que son hasta a veces el 80%. Sin duda muy atractivas estas facilidades y el descuento, Pedro, y para que no vayan a tomar desprevenidos a las personas que se pueden ver beneficiadas, díganos qué hacen cuando se les presente una persona y les ofrezca servicios de gestoría para llevar a cabo todos los trámites. Pues en principio estos gestores son gente que los está timando. El Instituto de Vivienda no tiene gestores. No hay gente afuera que esté vendiendo vivienda. La vivienda del Instituto de Vivienda ya tiene un acreditado que está pagando y está realizando un proyecto de vivienda. Todos están ya con un dueño en proyecto de crédito. Entonces, cualquiera que les venda, que les quiera vender servicios, pues está robándoles. Y lo que hay que hacer es denunciar esto. Hay que fomentar la cultura de la denuncia para que no caiga la gente y no caigan los demás tampoco, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy importante señalarlo, no hay gestores. Pedro, finalmente hubo entregas de viviendas, háblenos un poco al respecto de esto. Sí, fue una entrega de vivienda muy emotivo el día de hoy. Fueron 81 viviendas, son 3 proyectos de vivienda. Y es muy significativo porque es la culminación de muchos años de esfuerzo, desde conseguir el terreno entre todos y con el Instituto de Vivienda. Algunos incluso tenían ya 14 años. Y entonces el último esfuerzo fue muy emotivo, realmente. La vivienda significa el ingreso a un nivel de vida humano verdaderamente importante para los habitantes de la ciudad y es una vivienda digna, por lo tanto también es una vida digna, una vida que se construye y se construye también felicidad aquí.
Por supuesto que sí, Pedro. Muchísimas gracias por atender esta llamada, platicarnos sobre la entrega de las viviendas y por supuesto aclarar el tema de las escrituras. Vamos a darle seguimiento a este tema para saber cómo van avanzando la entrega de viviendas para los capitalinos. Pues muchas gracias, les agradezco mucho el tener acceso a la gente para que esté informada y para que no se deje engañar. Sobre todo eso. Muchísimas gracias, Pedro Sosa Álvarez, director general del INVI. Gracias.